Buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga. Una vez más para compartir la palabra del Señor, para escuchar la voz de Cristo. Amén. Para ser realmente verdaderos discípulos que siguen las enseñanzas del Señor Jesús. Es muy importante, hermanos, que nosotros prestemos mucha atención a lo que el Señor Jesús tiene para decirnos. Amén. Bien. El capítulo 11 del Evangelio de Lucas empieza así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Bien, hermanos, esta es una oración pues bastante conocida, pero es importante, hermanos, discernirla, ¿sí? Es importante que podamos entender cada vez más con profundidad, ¿verdad? Como el Señor quiere que entendamos. Bueno, el Señor nos está enseñando a orar. Y el Señor nos está guiando a expresar esto. Padre nuestro. Por supuesto, hemos estado compartiendo respecto al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, nada es mío, ¿no? No dice Padre mío, Padre de mí. Es Padre nuestro, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo que estamos para obedecer a nuestro Padre. Y no está hablando de un Padre terrenal. No está hablando de un padre que esté buscando las cosas de esta tierra, sino que dice que estás en los cielos. Estamos hablando de nuestro Padre celestial, ¿verdad? De tal manera que nosotros debemos dirigirnos no con una mentalidad terrenal, sino a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora nuestra mente está en los cielos. El Señor Jesús nos ha hecho sentar en lugares celestiales, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces dice, santificado sea tu nombre. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea alabado, reconocido y puesto en alto, que no sea blasfemado, que su nombre realmente sea conocido en toda la tierra como el Dios fuerte, grande y poderoso, el Dios de Israel. Amén. Santificado sea tu nombre. Hermanos, muchas veces cuando hay algún mal testimonio de alguien que se llama cristiano, esta persona está haciendo lo contrario a santificar su nombre, está haciendo quedar mal al nombre del Señor. Por tanto, hermanos, nosotros con nuestro actuar, con nuestro testimonio, glorifiquemos a Dios para que podamos realmente estar cumpliendo con esta palabra, con esta parte de la oración. Y nos dice, venga tu reino. En el texto paralelo nos dice, venga a nosotros tu reino. Y realmente, hermanos, debemos pedir que venga su reino a nuestra vida, que su reino se manifieste en nosotros, que nosotros vivamos como se vive en el reino de Dios. Porque cuando nosotros somos un cuerpo, amados hermanos, ya no debemos vivir como nos enseña el mundo, con ese egoísmo, ¿verdad? Pensando cada quien en sí mismo. No, tenemos que practicar el estilo de vida del reino de Dios. Venga tu reino, que se manifieste en nosotros. Amados hermanos, en el reino de Dios, el que manda es el rey de ese reino.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo aquel que no hace lo que manda el Rey no pertenece al reino de Dios. Pero aquel que está sumiso a la voluntad del Rey y que aprende del Rey y aplica sus palabras, ese pertenece al reino de Dios. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De hecho, esto viene de la mano de lo que estamos conversando respecto al reino de Dios. Porque así como se hace la voluntad del Señor en los cielos, tiene que manifestarse la voluntad de Dios en esta tierra. Hermanos, para eso está usted y yo. Tenemos que manifestar que estamos sometidos a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Pero cuando nosotros empezamos a vivir de una manera que estamos guiados por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros deseamos, entonces no podemos hacer la voluntad de Dios. Aquel que hace su propia voluntad no puede hacer la voluntad del Padre. O es uno o es el otro. Nadie puede servir a dos señores. O vivo para mí o vivo para el Señor. Para hacer la voluntad del Señor. Aquí en la tierra, así como en el cielo. Tengo que estar sometido completamente. Señor, ¿qué tú quieres? Yo lo hago. Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y manifestar esa voluntad aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que nos corresponde a nosotros, el pan que es de nosotros, dánoslo hoy, Señor. Porque, amados hermanos, el pan que es de nosotros, del cuerpo de Cristo, no es el mismo pan que el mundo persigue. El pan que es de nosotros es el verdadero pan que nos da vida. Este pan está hecho de verdadera harina, trigo verdadero que ha sido molido con piedras, que ha sido amasado con aceite, con un poco de sal y cocinado al fuego. El verdadero pan, amados hermanos, del cual nosotros mismos tenemos que formar parte, porque solo hay un pan que viene del cielo. Y todos aquellos que son verdadero trigo conforman verdadera harina y forman parte de un solo pan. Pero tienen que pasar por el fuego, hermanos. Realmente el Señor se ocupa de sus hijos, de tal manera que sus hijos no tienen que estar en desesperación, sino en descanso. No tienen que estar en preocupaciones, afanes, sino están reposando, porque han entrado en el reposo de Cristo. Y dice el verso 4, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esto, por supuesto, hermanos, tenemos que hacerlo evidente. Nosotros decimos, Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Pero tenemos que vernos primeramente a nosotros mismos. ¿Hemos perdonado todo lo que nos han hecho? ¿Hemos perdonado a los hombres sus ofensas? Porque les digo que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Sí, hermanos, usted parte de esta tierra sin haber perdonado a los hombres sus ofensas, no espere tener perdón del Señor. Por tanto, hermanos, así como nosotros queremos que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga paciencia con nosotros, así también nosotros tenemos que tener misericordia y tener paciencia para con los hombres. Porque con la misma vara con que medimos, se nos medirá también.
y les dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esta es una petición, hermanos, muy importante, pues realmente necesitamos de la misericordia del Señor. Señor, líbranos de esas tentaciones, líbranos de ese hoyo al cual podemos caer. Líbranos del mal. Le rogamos al Señor, por supuesto que el Señor nos puede oír. Y dice el verso 5, el Señor también les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y dice el verso 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pero hermanos, entendamos, los que son del mundo buscan cosas que son propias del mundo, pero los que son hijos de Dios buscan lo eterno, buscan lo que atañe al Espíritu de Dios. Y les digo, hermanos, que si nosotros realmente estamos ya descubriendo aquellos secretos del reino de Dios, esas riquezas escondidas del reino de Dios, busquemos más, escarbemos más, luchemos más, pidámosle al Señor. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Porque hermanos, cuando nosotros encontremos el tesoro, cuando encontremos las riquezas verdaderas, esa sensación, por supuesto, no tendría comparación con nada en este mundo. Hermanos, el que encuentra la vida eterna sabe que no importa nada más. No hay nada más importante. Pero es necesario que nosotros realmente pidamos al Señor con un corazón sincero, con perseverancia, con insistencia. Preguntémosle al Señor. Escudriñemos su palabra. Señor, ¿cómo es esto? Señor, ¿qué me enseñas tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué dices tú en tu palabra? Seguramente, hermanos, que la luz va a llegar a nuestra vida. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Hermanos, a veces nosotros tal vez dudamos de Dios, ¿no? Tal vez decimos, ¿será que Dios puede sustentarme? ¿Será que Dios me puede dar esto? ¿Será que el Señor me puede dar el conocimiento de la verdad? ¿Será que Dios me puede hacer un verdadero siervo? Hermanos, si dice el Señor, el verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces nos creemos más buenos que Dios. Pensamos que nosotros sí podemos cuidar de nuestros hijos.
Nosotros sí somos buenos, pero no creemos que Dios pueda cuidar de nosotros y nuestros hijos. En el verso 14 nos dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, pedían señal del cielo. Mas el Señor, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú echo fuera yo a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Porque según los fariseos eran los que tenían el camino correcto. Los fariseos de verdad echaban fuera demonios. Ellos sí estaban en el camino, pero el camino de los fariseos era un camino de egoísmo. No pensaban en los demás, ellos pensaban en ellos mismos. Ellos formulaban leyes e inventaban leyes para obtener beneficio personal a costa de los demás. Esto no es la esencia de Dios. Esto es la esencia del mundo, porque el mundo es egoísta, porque el mundo es el que busca las cosas para sí. Tengo que hacer esto para mí, tengo que ganar esto para mí, tengo que ahorrar esto para mí. Es mi esfuerzo, es mi trabajo, todo es para mí. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Esa es la esencia de los fariseos. Pero la esencia del cuerpo de Cristo no se trata de egoísmo, se trata de ocuparnos de nuestro hermano, no de nosotros mismos, sino de nuestro hermano. Y si los fariseos, teniendo esa esencia egoísta propia del mundo, decía Jesús, por Belcebú echa fuera a los demonios, entonces los hijos de los fariseos, ¿por quién echaban los demonios? ¿Por quiénes echarían los demonios? Aquí era o uno es del Señor y el otro es del diablo, o el otro es del Señor y el otro es del diablo. Dice el verso 19, el Señor, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermanos, cuando se echa fuera los demonios, tiene que, tiene que transmitirse el reino de Dios. Realmente tiene que ser en el poder del Señor que se echen fuera los demonios, para que haya verdadera libertad. Dice el verso 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparten el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, ¿cómo el hombre puede ser verdaderamente libre? ¿Cómo el hombre puede ser verdaderamente libre? Yo gritando y diciendo, demonio sal, simplemente. No, es probable, puede salir el demonio, pero no va a ser verdaderamente libre. Hermanos, es a través del conocimiento de la verdad que uno puede ser verdaderamente libre. Y el conocimiento de la verdad no viene sino por obedecer a Cristo Jesús. Por eso, hermanos, si hay alguien que no obedece las palabras de Cristo Jesús, esa persona no es libre.
no es libre. Pero si uno camina en las palabras de Cristo, este es verdaderamente su discípulo. Este llega a conocer la verdad que le hace libre. Por lo tanto, hermanos, es necesario atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Pero no vamos a atar al hombre fuerte simplemente gritando, ato al hombre fuerte. Tenemos que atar verdaderamente al hombre fuerte. Eso solamente se logra con el Evangelio, con las palabras del Señor Jesús. Cada vez, hermanos, cada vez que yo digo el Evangelio, me estoy refiriendo a todas las palabras y los actos del Señor Jesús. Todas sus palabras nos transmite el Evangelio. De tal manera que si una persona desecha alguna palabra de Cristo, esa persona no está en el Evangelio, definitivamente. Entonces, recordemos que el Señor Jesús, en su predicación, todo el tiempo está atando al hombre fuerte. Todo el tiempo el Señor nos habla de atar al hombre fuerte para saquear los bienes. Pero les diré algo, hermanos, en una nación no pueden gobernar dos reyes, porque si hay dos reyes en una nación, los dos entran en combate. Uno tiene que morir y el otro reina. Continuando, el verso 24 nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una vez más, hermanos, si nosotros hacemos liberación, echamos fuera un demonio, pero no está atado al hombre fuerte, hermanos, no le sirvió de nada. Es más, le hicimos daño. Debe ser atado al hombre fuerte. Esa persona tiene que poner en práctica las palabras de Cristo. De otra forma, no será libre. De hecho, su postrer estado puede ser peor que el primero. No es simplemente hacer liberación, hermanos. Uno tiene que vivir primero la palabra de Cristo y tiene que transmitir la palabra de Cristo, predicar la palabra de Cristo, ser un verdadero discípulo. Entonces, esa persona verdaderamente puede hacer liberación. De otro modo, no solo estoy perdiendo el tiempo, sino que le puedo estar haciendo daño a la persona. Porque la liberación es para los hijos de Dios. Es el pan de los hijos. Amén. Continuando, el verso 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud se levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí, realmente es bienaventurado ¿quién? Aquel que oye la palabra de Dios y la guarda y la pone en práctica y la aplica y la vive. Se nota, hermanos, que el Señor Jesús nos está exhortando todo el tiempo a esto. Oír y hacer, oír y hacer. No se trata de oír nada más. No se trata de oír y decir yo creo. Uno tiene que hacerlo, porque el que cree lo hace. El que no lo hace realmente no cree. ¿Amén? Entonces, es bienaventurado el que oye su palabra y la hace. Esto se parece, ¿verdad?, a lo que veíamos el día de ayer.
cuando se estaban alegrando, ¿no? Los discípulos porque echaban fuera a los demonios. ¡Ay, Señor, mira, qué lindo! Se nos sujetan los demonios. No, no se alegren porque se les sujetan los demonios. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. La verdadera alegría. ¿Ven? Aquí no digamos bienaventurado la que te trajo y la que te crió. No, es bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque les digo que si María no hubiera guardado la palabra de Dios, no estaría con Cristo. Por tanto, todo aquel que hace la voluntad del Señor, ese es su hermano, su hermana y su madre. Verso 29. Apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Pues en ese tiempo la gente le estaba diciendo: Jesús, si tú eres el Mesías, haz un milagro, haz una señal, queremos verte, a ver, haz algún milagro. Y el Señor decía: no, estos son, como él usaba la palabra, hipócritas. Porque aunque ellos vieran señal, si su corazón está lejos de Dios, si su corazón no está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, así tengan señal o no la tengan, no lo van a hacer. Porque su corazón está engrosado, está lejos de Dios. Pero el que tiene el corazón contrito y humillado, dispuesto a obedecer a Cristo, esa persona verá las señales. Esa persona conocerá que el Señor Jesús todo el tiempo está haciendo milagros. En este tiempo. La generación es mala. Cuando el Señor habla de esta generación, está hablando de este siglo, este mundo. Y esta generación es mala y demanda señal. Este tiempo estos últimos tiempos, este tiempo del fin. Esta generación demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así como Jonás, ¿verdad? Fue a predicar a los ninivitas después de haber estado 3 días y 3 noches en el pez muy grande. Jonás no fue precisamente a predicar a los ninivitas con palabras bonitas, ¿no? Como con, qué sé yo, con mucho dulzón. No, Jonás fue a dar el mensaje, serio, ¿no? Serio, seriamente. Pero los ninivitas le creyeron. Los ninivitas creyeron la predicación de Jonás. Pero no, en este tiempo la gente quiere que se les hable bonito, ¿sí? Que se les dé bonitos mensajes. No, palabra de exhortación, no, no quieren palabra de exhortación. Palabra de renunciar a este mundo, no, no quieren palabra de renunciar a este mundo. Quieren palabras bonitas. Te va a ir bien. Vas a tener todo lo que quieres. Dios te va a ayudar a cumplir tus deseos en este mundo. Pero hermanos, cada quien va a donde le corresponde. Y lo decimos una vez más. Los que son del mundo van detrás de las cosas que son propias de este mundo. Pero los que son de los cielos van detrás de lo que es de los cielos. ¿Y usted de dónde es? Meditemos, hermanos.
Dice, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Realmente, hermanos, la sabiduría del Señor, mayor que la sabiduría de Salomón, y eso que Salomón era muy, muy sabio. Hermanos, la sabiduría del Señor la tenemos escrita en nuestras Biblias. ¿A cuántos nos apasiona leer esa sabiduría? ¿A cuántos nos apasiona escuchar la voz de Cristo a través de su palabra? ¿O de pronto lo tomamos como algo tedioso? Bien, dice, la reina del sur los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive también se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, ¿cómo consideramos la palabra del Señor? ¿La atesoramos? ¿La amamos? Cada vez que leemos en la palabra y Jesús dijo, dos puntos, ¿nos emociona leer lo que Jesús dijo? ¿Realmente dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga, sea lo que sea? ¿Cómo estamos tomando la palabra del Señor Jesús? Dice el verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Hablando del candelero de los 7 brazos, la iglesia, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que recibe el aceite de los 2 olivos, pero por supuesto no me iré al otro tema. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Hermanos, nuestro ojo está enfocando lo bueno o está enfocando lo vano, lo perecedero. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Ahí también estará todo nuestro cuerpo. ¿Hacia dónde vamos? Hablando de ojos y de miradas, nos damos una vueltecita por Colosenses. Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo nos dice, el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Más claro que eso? Bien, no hay más claro que eso. Dice el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Hermanos, pero muchas veces nuestra mirada está en este mundo, ¿no? Buscando nuestra realización en este mundo, buscando nuestra tranquilidad en este mundo, comodidad en este mundo, buscando la felicidad en este mundo. No, ya no pongamos la mirada aquí abajo, pongamos la mirada arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recordemos, hermanos, lo que habíamos estudiado en Apocalipsis, ¿sí? Dichosos, gozosos los que están sentados en los lugares celestiales. Sí, ellos tienen una esperanza. Ay de los moradores de la tierra.
porque el diablo ha descendido, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, de aquellos que tienen la mirada puesta en lo terrenal. Ay de ellos, porque el diablo puede manipularlos fácilmente mediante las cosas terrenales. Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. No sea que lo que creemos que es luz, en realidad sean tinieblas. Recordemos, hermanos, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Cuando viene el diablo, hermanos, él trata de hacernos creer que es un enviado de Dios. Si nuestra mirada está puesta donde tiene que ser, en el reino de los cielos, en lo eterno, no nos puede engañar. Pero si nuestra mirada está puesta en este mundo, por más que digamos, amo a Dios, soy cristiano, leo la Biblia, voy a la congregación, el diablo puede manipularnos, no vamos a poder reconocer. No vamos a poder reconocer quién es el adversario. Pongamos pues la mirada donde tiene que ser. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso. ¿Dónde ponemos la mirada, hermanos? ¿Dónde está nuestro ojo? Luego que hubo hablado, verso 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Hermanos, los fariseos eh, les gustaba la apariencia, ¿verdad? Les gustaba la apariencia, que la gente los vea, que son buenitos. Pero por dentro andaban en egoísmo. Por dentro no manifestaban en realidad el amor que el Señor les había mandado cuando dijo, ámense los unos a los otros. Pero hay algo interesante que dice el Señor. Dice, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Interesante, hermanos. La palabra limosna no significa moneditas. La palabra limosna significa dar a los que necesitan. Pero den a los que necesitan de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Permítanme, hermanos, pasar un momento por la versión NTV. Dice el verso 40, necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios. ¿Cómo vamos a quedar completamente limpios, hermanos? Bien, importante que escuchemos al Señor Jesús. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios.
Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos! Sí, diezman la menta, la ruda, la hortaliza, las cosas pequeñas, pero no hacen lo que realmente es importante, el amor, la compasión, los mandamientos principales, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo importante. Recordemos, amados hermanos, que el Señor Jesús nos dice a la manada pequeña, den a los que necesitan, vendan sus bienes y den a los que necesitan, ¿verdad? Y así tendrán tesoros en los cielos. Amén. Dice el verso 43, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hermanos, según las características que nos está detallando el Señor Jesús, se podría decir que pueden haber fariseos en este tiempo. Una de las características es que aman las primeras sillas en las congregaciones, aman las salutaciones en las calles. Que les digan, los aclamados. Sabemos, hermanos, que los que predican la palabra, los que sirven, no tienen que ser aquellos que son los más vistos, los más admirados, los más levantados, no. Porque los que predican la palabra saben que ellos no tienen que ser los importantes. El único importante tiene que ser Cristo. Por eso el trabajo de todos aquellos que predican la palabra es poner la mirada no en el predicador, sino en Cristo. No se trata de decir, obedézcanme porque soy el pastor. No, obedezcan a Cristo. Obedezcan a Cristo. A eso tienen que llevar los pastores, a obedecer a Cristo. ¿Ven? Dice el verso 44, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima y no lo saben. Sí, realmente, son como sepulcros, como que están los sepulcros en el piso y la gente está caminando por encima y no pueden ver, no se dan cuenta que es un sepulcro. No se dan cuenta que hay un cadáver ahí. ¿Sí? No se reconoce. Hermanos, eso sucede también en este tiempo. Porque les digo que aquel pastor o predicador que no aplica, que no obedece las enseñanzas de Cristo, aquel pastor que desecha las palabras de Cristo, aunque sea alguna palabra de Cristo, es un sepulcro, no tiene vida. Por tanto, hermanos, pongamos atención a todo lo que nos habla el Señor Jesús, para que nosotros lo apliquemos y para que reconozcamos dónde hay sepulcros y no andemos sobre ellos. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley, de hecho, eran rabinos, muy estudiados en la palabra de Dios, pero ellos confeccionaban nuevas instrucciones, nuevas leyes, que ellos no las aplicaban, pero las hacían aplicar, oprimían.
¿sí? Les obligaban, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Pero ellos no lo hacían, porque solamente ellos buscaban su propósito personal. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Y como siempre, hermanos, el Señor nos dice, a los verdaderos profetas no los aman, los aborrecen, los apedrean, los matan. A los falsos profetas, a ellos los aman, los adulan, los quieren mucho. Por eso, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaban bien de los falsos profetas. Pero son bienaventurados cuando los hombres os vituperen y os persigan por causa del Hijo del Hombre, porque así hacían con los verdaderos profetas. Hermanos, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos buscando que los hombres hablen bien de nosotros? ¿Andamos buscando likes en las redes sociales? ¿Andamos buscando caerle bien a todos? ¿O estamos buscando caminar los pasos de Cristo, aunque nos aborrezcan? Predicar las palabras de Cristo, aunque nos vituperen. Realmente manifestar que somos discípulos de Cristo. Porque si al maestro lo persiguieron, también a sus discípulos nos perseguirán. Si al maestro le llamaron Belcebú, también a sus discípulos los llamarán Belcebú. Uh-huh. Y dice el verso 49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación de los tiempos del fin, se va a demandar la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta generación, en este siglo, en este mundo, nos vituperan y nos persiguen por causa del Hijo del Hombre. Porque si mataron a Abel por ser Abel, tiene su castigo. Pero si nos vituperan y nos persiguen por causa de Cristo, peor castigo, porque es por causa de Cristo. Entonces se demandará de la sangre de Abel, también de la sangre de Zacarías, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, así será demandada esta generación, a esta genética adúltera y pecadora. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Hermanos, ¿cuántas personas agarran la Biblia? ¿Cuántas personas tienen en sus manos las palabras de Jesús? Pero no quieren hacer lo que Jesús dice. No quieren predicar ese cambio de vida, renunciar a este mundo, renunciar a las posesiones, negarse a uno mismo. No quieren predicar. Pero ahí lo tienen en sus Biblias, escrito, esa Biblia, ese libro que lo llevan bajo el brazo. Ellos, ahí tienen el mensaje, pero ellos no lo predican, ni ellos entran por la puerta estrecha, ni dejan que otros entren. Por eso tienen peor castigo.
Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahí estaban los escribas, los fariseos, pensando, es que nosotros hemos estudiado teología, nosotros conocemos la Biblia de principio a fin, entonces vamos a acecharle para hacerle pisar el palito, para que diga alguna cosa, para tener de qué acusarle. Sí, así son, aún en este tiempo. Pero hermanos, la sabiduría que viene del Espíritu Santo es mayor que cualquier sabiduría humana. Por tanto, hermanos, fortalezcámonos para ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo las palabras de Cristo. Y el Señor Jesús nos enseña todas las cosas mediante el Espíritu Santo. Amén. Amén, amados hermanos. Hemos terminado el capítulo 11, esperando que sea realmente de bendición, de edificación. Es importante también que sepamos que tenemos que meditar en su palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. No veamos su palabra como algo pesado, para nada, en absoluto. Más bien es todo lo contrario. Cuanto más conocemos al Señor Jesús, tanto más descansamos. Cuanto más obedecemos sus palabras, tenemos más fortaleza. ¿Sí? Corremos, no nos cansamos, caminamos, no nos fatigamos. Así tiene que ser, porque de Él viene la fortaleza de lo alto. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Hasta el próximo video.